una cosa que puedo añadir ahí es la preocupación, ¿verdad? De que esta información se venda a terceros, que yo no sé si Natural Cycle tiene un disclosure sobre eso, pero que es una preocupación mucho más creciente en otros estados donde, ¿verdad? El aborto está altamente restricto y pues preocupa, ¿verdad? Que terceros sepan cuando tú estás ovulando. Sí. ¿Y para qué quieres entonces el Natural Cycle? ¿Entiendes lo que te digo? Es como Big Brother's watching you. Para mí es como algo bien difícil de que alguien en otro sitio esté vigilando cómo se comporta la fertilidad de las mujeres. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Johanna Caris, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidos a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Mi nombre es Johanna Caris, trabajadora social en Darlington Medical Associates, y hoy hablaremos sobre una novedad tecnológica en anticoncepción, una app aprobada por la FDA. Natural Cycle se trata de una aplicación móvil para dar seguimiento a tu fertilidad, poder prevenir embarazo, identificar tus picos de fertilidad, si quieres un embarazo o monitorear tu embarazo o tu ciclo, y hasta optimizar tu recuperación postparto. Todo esto usando un método que mide la temperatura corporal basal para confirmar tu estado de fertilidad diaria. Eso dicen. ¿Verdad? en la descripción de Natural Cycle. Pero, ¿cuán efectivo es esto para evitar un embarazo? ¿Realmente puede sustituir a los métodos hormonales más tradicionales? Para ayudarnos a contestar estas preguntas, me acompaña como siempre nuestra ginecóloga, Yari Vale Moreno, y co-host. Así que, ¿cómo estás, Yari? Muy bien, gracias, Johanna. ¿Por qué traíste este tema? No, pues estoy relajando. Lo vi hace como 2 o 3 meses en el Green Journal, que es un magazine que nosotros recibimos mensualmente, y de repente apareció este anuncio de la sortijita. Aparte de que ya lo había visto, ¿verdad? Con mis pacientes que llegan Ujú. aquí Sí, han llegado usando la sortija para abortar. para abortar, sí. Sí. Así, yo creo, antes de empezar a hacerte preguntas, como que me gustaría hacer algunos como disclaimers de información básica. Claro, claro. ¿Verdad? Y esto es una opinión mía, yo no sé si la comparto con Yari. Pero, ¿verdad? Yo pienso que cualquier método anticonceptivo hormonal o no hormonal es válido, ¿verdad? Siempre y cuando uno informadamente decida si lo quiere usar y si a uno le conviene, Claro, ¿verdad? El claro. asunto de tomar decisiones informadas, De acuerdo. que uno conozca los pros y los contras y ya con toda la información que necesitamos tener a la mano, pues poder decidir, ¿verdad? Qué método se ajusta a mí o no, A tu ¿verdad? estilo de vida, claro que sí. Claro. Entonces, yo creo que para entender cómo funcionan, yo creo que los anticonceptivos en general hormonales y no hormonales, ya que vamos a hablar de esto, pues también hay que entender un poco de pues anatomía básica, literal, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, para explicar cómo es que esto funciona y que lo podamos entender. Por ejemplo, el cuerpo tiene unos biomarcadores Ujú. que marcan o demuestran, ¿verdad?, fertilidad. Por ejemplo, el moco cervical Ujú. cambia en las diferentes partes del ciclo y tiene unas características cuando estamos en nuestra ventana fértil. Así mismo. La temperatura, ¿verdad? Cuando la ovulación ocurre, hay un alza en la temperatura corporal basal, Ujú. hay cambios en las hormonas, Hay cambios de comportamiento en el cuellito del útero, también. sube, baja, se pone más blandito, Exacto. más Más duro, duro, más abre, receptivo cierra. al espermatozoide, claro que sí. Exacto, que si nos da un dolorcito aquí, Hay gente que obviamente también tiene un biomarcador bien brutal, que es que manchan en la claro, ovulación, y esas son las pacientes que, pues, más saben. Ya, yo siempre mancho en la ovulación. ¿verdad? Maybe los más, o los más, bueno, el más
obvio, por decirlo así, pues el moco cervical. Pero casi nadie sabe identificarlo. Y es la Claro. realidad porque, pues, poca salud sexual y reproductiva, nadie Ujú. habla de eso, no hablaban de eso antes cuando no existían todos los métodos Nos hormonales. enseñan que es sucio. También, o sea, todos estos prejuicios que existen contra la doña vagina y doña vulva, ¿verdad? Están Exacto. bien chavas ahí en nuestras mentes, en la mayoría de las mujeres. Y pues desgraciadamente el no conocer y Explorarnos, el explorarnos, conocernos. pues no, tenemos mucho desconocimiento de cómo funciona Ujú. nuestro cuerpo y es hasta misterioso, ¿verdad? Claro. En el romanticismo menstrual, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no lo vemos de una manera positiva en su totalidad es lamentable que eso sea así. Sí, es como, No nos pues, botan como en otras culturas de la casa por esos días que tenemos la menstruación, ajá, pero hay que esconderla o pues, sí, como bueno, quiera sigue siendo tabuosa esa época. desde, por ejemplo, como mujeres que nunca se han visto la vulva, Ujú, pues correcto. así, nunca maybe han introducido el dedo en la Ujú, vagina ujú, o tocado su moco cervical, o ese tipo de correcto. cosas. Y le parece asqueante también, Ujú. así que Y entonces también otra cosa que creo que es importante, ya saben, los biomarcadores, ¿verdad? Esas cosas que van cambiando en el cuerpo de acuerdo a qué etapa, en qué fase del ciclo estemos. Y otra cosa que me parece también importante mencionar es que es el método de ritmo o el calendario gregoriano, ¿verdad? Porque no es lo mismo de lo que vamos a hablar, ¿verdad? ujú, Están los métodos de observación de la fertilidad, que son cosas diferentes al método de ritmo. Y el método de ritmo es básicamente el un calendario. calendario que parte de la premisa que el día 14 vamos a ovular y se hace un cálculo para predecir que la ovulación no Esa se palabra es bien predice. importante, la cuestión que tú acabas de mencionar de predecir. Y pues por eso es que obviamente estos métodos no hormonales, algunos de ellos funcionan con Con predicción. predicciones, incluyendo las aplicaciones que muchas muchachas usan hoy día de Flow y de Sí, Clue, Clue. que es un método de ritmo, pero Correcto, pero digitalizado. digitalizado y pues, pero también tiene más que un almanaque donde uno lo llevaba anteriormente escrito, pues ahora tienes un app que te El va a algoritmo integrado. exacto, porque tiene un algoritmo integrado y te va a decir más o menos cuándo estás ovulando. Hay veces que se va a equivocar y por eso fallan esos métodos, así que Sí, y no solo que se equivoca el app, sino que hay muchas cosas que influyen en nuestro cuerpo si nos enfermamos, si tomamos si no medicamentos. estamos durmiendo bien. Por eso la ovulación no se puede predecir y eso es importante que ya, como que partiendo de esa premisa, la ovulación no se predice. Entonces, ahí es que entran los métodos de observación de la fertilidad que en inglés se llaman Fertility Awareness Methods y Ujú. eso es como, a mí me gusta describirlo como una gran sombrilla y debajo de esa sombrilla hay diferentes métodos. Por ejemplo, no voy a mencionarlos todos, pero de los 3 más conocidos está el método Billings, Billings, que que lo ese promueven los católicos. sí, y tiene también otra cosa importante es que muchos de estos métodos son promovidos por iglesias. Sí, sí, porque pues obviamente en esa etapa de fertilidad donde tú identificas que el moco cervical está, ¿verdad? Transparente, bien liquidito, pues ahí Lubricativo, sí. o no tienes sexo vaginal Ujú. Ajá. o usas condones, que se supone que por la iglesia tampoco lo No, usas, ellos pero no yo usan condones. lo sé, mamá, lo sé, pero estoy aquí pues pensando en que la iglesia no se meta en tu cama, puedes usar Ajá. condones. Este, para no caer embarazada sabiendo, ¿verdad? Cómo luce tu moco cervical en tu época de fertilidad. ¿Verdad? En la iglesia, específicamente en la iglesia católica, empezaron a ofrecer clases de este tipo de métodos porque la iglesia católica se supone que no cree ni en la Y en esterilización, la masturbación. ¿verdad? Ni en los contraceptivos de ningún tipo. Así que Usted tiene sexo solo para reproducirse. ellos le dicen que es una manera de, pues sí, de planificar naturalmente tu pero eso, anyway, la cuestión es que, ¿verdad? Hay algunas de estos métodos que se enseñan con base religiosa, no Ajá. todos, pero en su inicio la realidad es que la mayoría sí. Por ejemplo, el método Billings. El método Billings está basado en las observaciones del moco cervical,
también está el método Market, que el método Market lo enseñan solo enfermeras y doctores, y el método sintotérmico. Ujú. El método Billings es con el moco, el método Market usa indicadores con pruebas de hormonas, y el método sintotérmico se llama sintotérmico porque se observa moco, temperatura Temperatura. y otros biomarcadores. Ujú. Todos estos métodos, cada uno tiene sus reglas de observación, sus reglas de registro y sus reglas de interpretación para lo que sea que tú decidas hacer. Si va a evitar embarazo o buscar embarazo. Por eso son El sexo métodos, nunca había sido tan complicado. ¿verdad? Y nada, les quiero decir esto para hacer la diferenciación entre una cosa y otra, Ujú. y que puedan entender mejor de dónde rayos salió esta vaina de Natural Cycle. Correcto. Entonces, otra cosa importante, el Femtech. El Femtech son tecnologías o soluciones que se innovadoras para mejorar o facilitar o asistir a cosas relacionadas a la salud de las mujeres Ujú. o personas gestantes, ¿verdad? Y hay, qué sé yo, diferentes tecnologías, desde los sonogramas, por decir uno, pues por ejemplo, las apps de traqueo Ujú. menstrual, y pues así han salido diferentes productos, como el famoso Aura, que es el anillo El anillo. que está atado a Natural Cycle, que para allá vamos, y también otros termómetros como Daisy. Daisy, exacto, que lo promueve mucho porque tiene más accuracy en el basal body temperature, supuestamente. Bueno, el estudio de Daisy Lo pararon, lo lo sacaron, sí, lo removieron. removieron, Sí. porque no, las conclusiones no Ujú. fueron satisfactorias. Pero sí, o sea, esta cuestión de tomarse la temperatura es algo bien riguroso. Eso no se hace en cualquier parte del día, se hace En la mañana, en sí. la mañana antes de usted levantarse de la camita. Así que es importante también, ¿verdad? Que si está haciendo el método sintotérmico, que también siga esa regla, porque si no, no le va a funcionar. Entonces, vamos, ahora que llegamos a Natural Cycle. Ujú. Natural Cycle es una aplicación con un algoritmo que se aprobó por la FDA en el 2018 como un anticonceptivo de clase 2, y lo aprobaron en Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil y Australia, ¿verdad? Luego de tener investigaciones que, según las investigaciones, pues en uso perfecto. Uso perfecto es que lo usas exactamente como está estipulado, sin que se te olvide nada, etcétera, etcétera. Tenía un fallo bien bajito. Ujú, Ajá, 98%, el 98%, 1 punto 93%, algo de fallo. y el 93% uso típico. Uso típico, que ya es cuando sale al mercado y entonces siguen a esas personas, ¿verdad? Durante un tiempo para probar, ¿verdad? Que cuánto más puede fallar, porque pues obviamente el error humano de comportamiento pues contribuye, ya lo sabemos con los métodos hormonales, pues también, ¿verdad? Con los métodos no hormonales también pasa. La vida te arrolla y pues se te olvidan ciertas cosas de hacer. Claro. Sí que es importante recordar eso porque bajo esas estipulaciones son estos porcentajes que se mercadean. Según la app, eh, se supone que tú entres las observaciones de tu moco, según tú haces, se supone que tú entres tu temperatura todos los días, o sea, Natural Cycle. Bueno, pero también tienes el anillo que te lo Ahí facilita. es que viene. El Ujú. anillo se integró a Natural Cycle hace como 2 años. Y el anillo te mide la temperatura y tú Ujú, no tienes que hacerlo. Eso te evita exacto. ese paso, o ¿cómo es? Lo Te lo tienes hace puesto todo el automático. tiempo. Exacto, porque tienes el anillo todo el tiempo. Y entonces ahí podemos preguntarnos si, por ejemplo, realmente es seguro medir la temperatura basal. 2 cosas, En el sí, dedo, en el dedo, porque eso no se suele medir así. no. No. Se mide o rectal o bucal, o Ajá, oral, perdóname. ajá. Debajo de la lengua, como nos hacían a nosotros cuando éramos chiquitos, con la Y fiebre. también que un algoritmo quien se encarga de choose la temperatura que se supone que sea la indicada, porque tú Correcto. lo tienes puesto todo el día, toda la noche. Sí, yo me imagino que eso tendrá un timer dentro del anillo que te mide, ¿verdad? La hora y la hora, y sí, la primera hora del día, me imagino que te lo medirá. No sé cómo Pero lo la hace. realidad es que es carísimo. También debemos mencionar el precio, ¿verdad? Que es 300 pesos Sí, el anillo ese. Ya lo vi en 300, Amazon de también. 300 a 550. Sí, y entonces, pues, Y no es ahí, también hay que pagar membresía. wow, pues no sé. Esto está para gente bien, bien itchy-fucker. Este, gente que tenga muchos chavos, porque en verdad, pues bueno,
no sé, a mí me parece como si te metieran un poquito más y te meten un chip adentro debajo de la piel me parece como algo así, como los diabéticos que también tienen una bomba, pues algo así como que bien un poco más invasivo. Ay, y me da un Cuál poquito es de tu opinión médica sobre esto, pues Yari? mira, he visto bien poquitas pacientes usándolos. La mayoría de ellas, pues, obviamente, sí vienen de una clase pudiente. Y pues, las 2 que he visto, pues, son 2 fallos. Así que, Claro, ¿qué puedo decir? Yo creo, y, ¿verdad? Viendo cómo funciona el algoritmo y demás, que mientras más información tú pones sobre tu ciclo natural, tu moco, todos los biomarcadores que tú bien mencionabas, yo creo que se vuelven más con el tiempo, más, accurate. precisa, para hablar buen español. Ujú. Pero, que toma tiempo, no creo que sea así de precisa desde el inicio. Y una de las cosas que preocupa, que he visto, ¿verdad? Que muchas de las veces se toman, y leía la crítica de una de las investigadoras, donde sabemos que, ¿verdad? Que la temperatura basal aumenta en la ovulación, pero los días antes, no, ya estás muy tarde, si tuviste sexo en esos días, puedes caer preñada, puedes caer embarazada. Así que hay unos fallos ahí inherentes de, de solamente considerar la temperatura, Claro, que por eso es la importancia de hacerlo todo en sincronía o en consenso, de recoger toda esta información que tú estás bien mencionando, de cómo funciona el contraceptivo no hormonal, del método sintotérmico o, ¿verdad? Ahora del Natural Cycle, que pues es más como que tequi, para unir todas esas cosas y que pueda funcionar para las personas. claro, porque, ¿verdad? Y en arroz y en habichuelas, para que entiendan un poco más lo que está diciendo la doctora, hay biomarcadores que indican la apertura de Exacto, nuestra ventana. exacto. Por ejemplo, El cuando se presenta el moco cervical con características lubricativas, Ujú. que parece como clara de huevo, Ahí, ¿verdad? Que ya dejamos de tener moco seco, pues eso indica que nuestra ventana fértil abrió. abrió. La temperatura no sirve para abrir la ventana fértil. La Exacto. temperatura lo único que nos dice es que ovulamos, la ovulación pasó. Y si tú, por ejemplo, estás buscando evitar embarazo, pues si tú solamente usas la temperatura, eso te va a servir para decir, ok, ovulé, ¿y qué pasa antes? Porque si quieres tener sexo antes, no vas a tener manera Te con voy a la añadir temperatura aquí nada más. que un huevo dura 24 horas, pero los espermatozoides duran Sí, 72. sí. Así que si usted tiene, ¿verdad? Su compañero eyaculó 2 días antes y ovulaste, todavía puedes caer embarazada. Esa es la discrepancia, ¿verdad? Entre los sistemas reproductivos y que a pesar de que el huevo dure 24 horas, por eso es que mucha gente cuando vienen aquí me dice, pero es que yo usé una plan B porque sabía que estaba ovulando ese día y no me funcionó. Y yo, sí, no te va a funcionar porque ya ovulaste. O Ujú. sea, si ya estabas ovulando ese día, ya es too late. La plan B sirve para los días antes de la ovulación, pero Si ya el vuelvo, huevo si ya soltó, el huevo se se soltó. soltó, muy probablemente, pues, a menos que su querido compa no tenga espermatozoides, pues va a fertilizarse. Y no necesariamente se va a pegar, eso no significa eso. Pero sí, entonces usted tiene que estar más alerta de que eso es una posibilidad más real, de que va a caer embarazada. Entonces, Digo, a la gente que está buscando, ¿verdad?, embarazarse, pues esto también les sirve porque, pues, sabes cuándo tener sexo. Así que exacto. eso también esto es un método dual para cualquiera de las Si tú 2 estás buscando finalidades. si tú estás buscando tener un embarazo, pues tú vas a tener sexo cuando hay moco cervical con características que ya les dijimos y antes de que la temperatura suba. Exacto, exacto. Después que la temperatura sube, Y hoy pues día, como dijiste, ¿verdad? Muchos biomarcadores son ya químicos, que puedes comprar también el kit de ovulación y, pues, ya sabes, ¿verdad?, cuando puedes tener sexo para poder quedar embarazada. ujú. Eso también nos ayuda, pero también son caros. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué paciente tú crees que se pudiera beneficiar de esto? Alguien que, ¿verdad? Vamos, que tuviera algún problema médico, que no pudiera, tener ningún tipo de Contracepción contracepción hormonal. hormonal, por ejemplo, ¿verdad? Puede entonces optar por un método no hormonal como de Natural Cycle, pero a su vez, pues, tiene su misma barrera, porque, pues, el precio sigue siendo una barrera bien fuerte. O sea, yo no recomendaría esto como primera línea, a menos que ya la paciente haya pasado por 20,000 otros métodos y no le haya funcionado, pero, pues, primero prefiero no hormonal ponerle un Paragard o no Mm, hormonal condón.
Ujú. ¿entiendes? Creo que es más accesible en términos de costo. Prevengo también ITS, que eso es una consideración adicional. Sigue siendo una alternativa para personas, parejas estables, ¿verdad? Y para pacientes que tengan bien poquitas, que en su día a día no hagan más nada más que esto. Porque, oye, si tú tienes hijos, 2 trabajos, estudias, rompes noche, ¿en serio? No te ¿qué rayos vas a estar tomándote la freaking temperatura? Es Eh, difícil, es un sí, método sí. difícil de seguir, y en verdad que tienes que ser con una estructura y una disciplina heavy duty, no puedes ser olvidadiza. Ujú. Sí, con mucha gente con ADD que existe hoy día, definitivamente esto no es un método para ellos. No, y que mencionaste el parejo también. Por ejemplo, cuando uno está gestionando la fertilidad de esta manera, uno tiene que decidir qué coño se va a hacer con la ventana fértil. Exacto. Entonces, si por ejemplo no quiere usar ni siquiera condón, pues entonces, ¿qué va a hacer? Si va entonces esos días tener prácticas sexuales no penetrativas o ninguna práctica O sexo sexual, anal, ¿verdad? Por eso. Y penetrativo en también otro lado. oye, también, bueno, y tomando en cuenta que el moco cervical, puede caer por ahí, o sea, todo está muy cerca. Pero anyway, también lo que quiero decir es que tienes que tener cooperación de tu pareja o tus parejas Claro, claro, sexuales. claro que sí, eso definitivamente. Y pues por eso es que a veces cuando las pacientes me dicen que van a seguir el método sintotérmico, lo, lo, lo miro como que con un poquito de prejuicio, debo decir, porque muy pocas personas pueden hacerlo. O sea, necesitas una educación y una disciplina que no mucha gente va a tener. Y pues es challenging, es un método que no es para todo el mundo, definitivamente. Y pues también decir que, pues, obviamente no nos pre os no o sea, se puede usar para monitorear el ciclo y ya, para evitar embarazo o buscar embarazo, pero no va a prevenir de STD Claro, claro. Eso es ni igual nada que de con eso. otros métodos no hormonales, excepto por el condón interno o externo, que sí lo previenen. Todos los otros métodos no hormonales tampoco previenen enfermedades de transmisión sexual Que o podemos infecciones de transmisión aprovechar sexual. Y hormonales tampoco, pero a lo que voy es que sí, exacto, que solamente el condón es nuestro amigo hoy por siempre. hoy es ¿nuestro qué? Debe ser nuestro amigo siempre. Sí, el condón siempre tiene que estar ahí al ladito, por si acaso. Pero sí, es algo que es bien importante que se recuerde, ¿verdad? Que no porque uno está haciendo, son dos cosas distintas, las enfermedades, las ITS y los embarazos, y pues así mismo se deben tratar. Que, podemos aprovechar y también repasar todos los anticonceptivos no hormonales, Claro. porque existen También más. existe, ¿verdad? El diafragma, que está ahora de vuelta a la moda porque pues por un tiempo cayó en desuso y para serte franca, en mis años de experiencia yo nunca he puesto un diafragma, porque así en desuso cayó porque pues el fallo era bastante grande dependiendo del usuario y los diafragmas que existían para la época. Yo Y sé que si está se saliendo combinan con espermicida, Hermicida, pues sube un poquito más esa eficacia. eficacia, pero a la vez, ¿verdad? Son métodos que interrumpen la relación sexual. Mucha gente ve el condón como algo negativo en ese, que el flow de la relación sexual como que, espérate, tengo que ponerme condón. Y pues no lo ven como favorable. El diafragma también pasa eso. A menos que utilices el diafragma desde la entrada, desde que uses la penetración, pero hay gente que no, que entonces cuando esperan a que ya casi, ¿verdad?, esté en todo su apogeo, pues entonces ponerse el diafragma y entonces poder que él se eyacule dentro de la vagina. También está Se el puede poner antes de la relación lo sé, sexual. lo sé, lo sé, pero que hay gente que no hace eso, que Ujú. esperan a que todo esté y interrumpen la relación sexual para entonces ponérselo. Y No sé otra por qué. cosa interesante es que es recetado. También es recetado, igual que es recetado también, que se llama Phexxi, que es lactic acid. Es unas jeringuillas que parecen como espermicidas, pero desgraciadamente el acceso es bien limitado, es recetado. No lo cubren los planes médicos, cuesta sobre $200 mensuales y son 12 jeringuillas, o usted puede tener sexo 12 veces nada más. Solamente después de echarte la jeringuilla dentro de la vagina, definitivamente o tienes sexo en 3 horas o te chavaste porque tienes que entonces insertarte otra. Así que si tuviste una pelea con tu pareja y el sexo se fue a la porra, definitivamente tienes que pues usar otra más y no te va a proteger. Así que saber, ¿verdad?
las limitaciones de cada uno de los métodos, pues es súper importante, con los no hormonales como los hormonales. El diafragma se llama Kaya Calla, sí, y cuesta como $80 recetados más el dinero que cuesta el espermicida. exacto. También está el condón interno y externo, los capuchones cervicales, yo creo que ya gracias y buenas noches, Sí, no. ya eso yo creo que eso Yo ya creo ni que existe. yo no y ¿verdad? Hablando de otro método que va a salir al mercado, van a salir otros dispositivos intrauterinos no hormonales que son más pequeños. Esos van a salir, que tienen menos, tienen otros componentes de metal que hacen que no, por ejemplo, el dispositivo del Paragon, o como que es el Es de nombre cobre. comercial, que es de cobre, es el único que hay en Estados Unidos, ¿verdad? En el mercado americano, pero en otros países hay otros. De plata, yo he visto en México. ¿De De plata? stainless steel, de Eso. stainless steel, de titanio y cobre. Y lo que pasa es que, pues, obviamente, viendo cómo funcionan otros devices en el cuerpo, ¿verdad? Que tienen titanio, pues, francamente, pues, esto fue una idea buena, le pone un poquito menos de cobre que lo que tiene el Paragard, y supuestamente deben disminuir los dolores de menstruación y el sangrado que provoca, ¿verdad? El dispositivo intrauterino, y al ser de titanio, pues, un poco flexible, básicamente, dice el contorno del útero, pues, no menos dolor, Es menos rígido. aparentemente. Exacto. Entonces, esa es la idea detrás, pero todavía no ha salido al mercado, pero eso está en investigación. Y, uno que viene a revolucionar, diría yo, el mundo de la planificación familiar, porque la responsabilidad le toca a los hombres, Claro. personas Ne con pene que pueden preñar, pues definitivamente es el método Adam, que es hidrocel que se va a inyectar en el vas deferens, que es por donde, ¿verdad?, se generan los espermatozoides, y dura hasta 2 años. Y pues es algo reversible, muchos hombres están locos por, ¿verdad?, por participar. Yo de verdad que en mi experiencia aquí en ginecología, las oportunidades que he tenido con las parejas que han entrado a la consulta, definitivamente veo un interés mucho más marcado entre los jóvenes en participar de la planificación familiar, y muchos de ellos hasta quieren hacerse vasectomías, pero cuando se les explica que se hace para no revertirse, se quedan como que espérate, espérate, pues yo no sé si yo quiero tener hijos más adelante en mi vida, y es algo razonable, ¿no? Pero con este nuevo método que va a salir al mercado, pues esperemos que pues muchos hombres, pues, se unan a la planificación familiar y se voluntaricen a participar, ¿verdad? De no embarazar cuando no quieren embarazar. y lo último, la vasectomía y la esterilización. Claro, la vasectomía y la esterilización, la vasectomía que, como ya dije, pues es irreversible, y la esterilización también, las 2 se hacen para que no haya, ¿verdad?, posibilidad de revertir. La esterilización femenina, debo añadir que desde del 2015 para acá se lleva haciendo, quitando el tubo de la trompa uterina entera. ¿Y por qué se hace así? Porque hay estudios, ¿verdad?, que evidencian que los tumores de ovario que se pensaban que eran de ovario, realmente son etiológicamente están ligados a la trompa uterina. Así que por Mm, eso es que se quita la trompa entera, y entonces es mucho menos reversible que antes. claro. Así que eso, pues, para que se sepa, ¿verdad? Nosotros vamos a tardar en recolectar data, ¿verdad? Los ginecólogos y, ¿verdad?, en el mundo entero, sobre esta nueva modalidad de hacer la esterilización, y disminuir tal vez la tasa de cáncer de ovario, que es bien difícil de diagnosticar, y cuando se diagnostica suele ser bien tardío. Estoy hablando de, ¿verdad?, de estadios ya bien avanzados cuando hay metástasis. Así que es interesante, pero esas son las modalidades que tenemos hoy día. Y pues obviamente para la esterilización femenina, la esterilización masculina se hace en la oficina de un médico generalmente, mientras que la esterilización femenina conlleva anestesia general mucho más riesgosa para las mujeres. Y pues por eso es que y personas gestantes. Cuando uno aconseja, ¿verdad?, le da el counseling a la pareja, que el varón participe de esta parte después de que, si es que han obtenido o no han obtenido, ¿verdad? Porque los seres humanos podemos no optar por tener hijos, y eso está bien también. Pues es importante, que se vea esa disposición a tomar cartas en el asunto cuando, ¿verdad?, pues la pareja ya han completado su vida reproductiva, lo que sea. Ujú. Y pues eso, agraciadamente, lo estoy viendo más en los jóvenes, no tanto en la gente de mi edad, que debería ser así, pero pues no estamos educados para eso. ¿Qué te puedo decir? Pues nada, yo creo que ya para ir terminando,
a mí me gustaría compartir porque yo recomendaría otras cosas en lugar de Natural Cycles. Okey. Y después te voy a preguntar si quieres compartir algo. Hice mi droguita aquí. La primera razón es porque, como les dije, la ovulación no se predice. Así que el algoritmo puede ser bien brutal, pero no somos robots. La ovulación no se predice. Básicamente estás poniendo tu salud y la gestión de tu fertilidad en un dispositivo, ¿verdad? Tecnológico que interpreta y predice y depende de que lo compres, que ya sabemos que pueden costar $300, $500 y que además pagues una La membresía. membresía anual o mensual, que por ejemplo ahora mismo Natural Cycle está a $15 el mes, $120 el año. Wow. Si te quedas sin celular, pues te chavaste. Sí. Una cosa que puedo añadir ahí es la preocupación, ¿verdad? De que esta información se venda a terceros, que yo no sé si Natural Cycle tiene un disclosure sobre eso, pero que es una preocupación mucho más creciente en otros estados donde, ¿verdad? El aborto está altamente restricto y, pues, preocupa, ¿verdad? Que terceros sepan cuando tú estás ovulando. Sí. ¿Y para qué quieres entonces el Natural Cycle? ¿Entiendes lo que te digo? Es como Big Brother's watching you. Para mí es como algo bien difícil de que alguien en otro sitio esté vigilando, cómo se comporta la fertilidad de No, las mujeres. y no está lejos de la realidad. Cuando cayó Roe Wade se habló mucho sobre que la corte podía pedir como evidencia el traqueo de tu app de menstruación. Sí. Y por ejemplo, ahí Flo, que bendito, a mí me gusta Flo, la uso hace muchos años, pero Flo comparte la información. Sí, por eso que sabemos de aplicaciones que ya Sí. comparten su información y eso es altamente preocupante de que, ¿verdad? Que venga alguien con mucho dinero y quiera que esta información tan privada sea pública. Eso me preocupa. De Sí. repente que tú estés en la palestra pública. Eso no lo sé. Sería una buena cosa para buscar. Ujú. De las de tracking, Clue es la de las más seguras, pero Natural Psycho, eso es una buena pregunta, no tengo la respuesta, pero lo buscamos. ¿Qué más? Lo que hablábamos ahorita de la temperatura, ¿verdad? Natural Cycles está promocionado Ajá. como que este es el termómetro maravilloso que te va a decir cuándo es Claro, fértil y claro. cuándo no, y como ya dijimos, la temperatura para lo único que sirve es para confirmar la ovulación. Tú no te dice cuándo abre tu ventana fértil, así que es un método, ¿verdad? Entre comillas, que su principal biomarcador es la temperatura y pues ya le dijimos por qué eso es problemático. Y además que ahora tiene esta colaboración con Aura, Ujú. que mide la temperatura en piel. En Que, piel y en el dedo, para colmo de mal. Es que sí. si tú estás pues vamos a decir que tú vives en Minnesota y es invierno, nunca vas a ovular. Si estás afuera, ¿entiendes? Es como que, o sea, también hay que ver eso, si tienes fiebre, si Ajá. tienes, ¿verdad? Como lo mencionaste tú ahorita, eso es preocupante porque no todo el tiempo tú vas a tener, ¿verdad? Eso no va a ser una constancia necesaria, especialmente en la periferia, que me parece como que si tú vas a hacer el método sintotérmico, mejor cómprate un termómetro dedicado a eso y Ujú. mételo debajo de la lengua, por favor. Y sí, y lo que le dije ahorita de las parejas, y mi recomendación, yendo un poco por la línea de Yari, si van a sacar $300 para comprar un Aura o 500, pagar una membresía de 120, págale, ¿verdad? Y existen maestras que y se lo digo yo, ¿verdad? Yo practiqué el método sintotérmico por 4 años, me fue muy bien, y yo he gestionado mi fertilidad de diferentes maneras en mi vida, en mi época hippie, menos hippie, ¿verdad? Pero si ustedes deciden hacer esto, mi recomendación como alguien que practicó estos métodos en un momento prolongado de la vida, y yo también clara en las cosas que podían pasar, ¿verdad? Igual Ujú. si falla un anticonceptivo, el que sea, y las decisiones que quizás iba a tener que tomar, pero lo que les quiero decir con esto es que en vez de comprar un dispositivo o pagar una membresía, páguenle a una maestra que les enseñe bien. Yo me acuerdo cuando yo decidí que iba a estudiar esta vaina, yo decidí que lo iba a hacer sola. Cuando yo me vi con toda esa información que yo, ¿cómo coño hago esto? Yo decidí pagarla a una maestra y yo cogí clases por meses Sí. donde esa maestra a mí me enseñó cómo se anotaban, cómo se observaba, cómo se registraba, cómo aplicar las reglas, porque es un método.
Y cuando yo aprendí a hacer eso bien, como aprender a guiar, pues después yo lo hacía todos los días con, ¿verdad? Con los hábitos. Yo tenía parejas cooperadoras, no tengo hijos, ¿verdad? Se nos olvidó un método aquí, el ¿Qué? más usado. ¿El qué? El más usado. El sacando y rezando. Sacando y rezando es un método no hormonal, Ajá. pero realmente yo Coito interrumpido. el coito interrumpido no lo recomiendo para nada, porque yo, de verdad, eso es lo más que falla. Sí. Es lo más que falla. Así que, por favor, no usen eso. Eso no debe ser, eso debe ser, El líquido preseminal tiene... tiene espermatozoides, así que por favor, no usen eso. Usen condón mejor. Sí. Y nada, y finalmente, si tú eres una persona que busca cosas fáciles, eso no va a ser fácil. Exacto. Tienes sí. que estudiar, tienes que dedicarle tiempo, tienes que ser disciplinada, tienes que tener un compañero o Estructurada. ¿verdad? Cooperadores. Y pues sí, uno aprende mucho del cuerpo. Eso está chévere, ¿verdad? La cuestión de la enseñanza del cuerpo y demás, pero sí, yo pienso que es un método que requiere mucho tiempo y que bien poca, no sé, me atrevo a decir que bien pocas pacientes van a estar receptivas a dedicarle tanto tiempo a eso. Otra cosa es que yo no encontré en Puerto Rico quien me enseñara. Pues mira para allá. En Te Puerto puedes Rico, convertir, Johanna. en Puerto Rico quien enseñaba Business. era la Iglesia Católica y el requisito era tener marido. Ir a Manresa. Yo no tenía marido ni estaba casada, así que... Y no ibas para eso, porque no puedes tener sexo antes del casamiento, imagínate. Sí, pero Qué nada, aburrido. también lo que les decíamos al principio, existen diferentes métodos hormonales o no hormonales, y si estás considerando un método no hormonal por diferentes razones, porque no puede, porque no quiere, hay otras opciones también no hormonales como todas las que ya mencionamos. Sí. Y pues eso era lo que quería decir. ¿Algo que tú quieras decir, Yari? No, hay otra aplicación que se llama Allá Contigo, que también te puede orientar sobre métodos contraceptivos, que es muy buena y me parece que es una aplicación gratuita, que mucha gente la puede bajar, y ver, ¿verdad? Contestar esas preguntas que te va haciendo la aplicación y así te ayuda a escoger los mejores métodos para ti, que pueden ir desde el condón hasta otros métodos, ¿verdad? Hormonales o no hormonales, como uno prefiera. Y tiene información sobre el aborto y también consejera en línea, por si quieres hacer alguna consulta, está en español y en inglés. Muchas gracias, Yari. Ya saben que pueden dejarnos todas sus preguntas sobre salud sexual y reproductiva en nuestro Instagram, Darlington Medical, porque se vale preguntar. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras